amigos, nuevamente nos encontramos en este espacio, aquí de Astinapura, esta vez para continuar con otro encuentro respecto al sendero de la oración. Como es un sendero, o como todo sendero, implica que estamos dirigiéndonos hacia algo, hacia una meta. No, porque todo sendero tiene ese fin. Sería un poco loco, aunque a veces lo hacemos, enamorarnos del sendero y quedarnos en el sendero olvidando la meta. En el budismo hay una metáfora que dice algo así, como que la doctrina, en este caso la doctrina budista, pero en realidad parece ser que es cualquier doctrina, que vale para cualquier doctrina. La doctrina es como una barca que nos permite ir desde la orilla del samsara, de acuerdo a la terminología budista, o sea, la orilla de esta existencia en la que estamos la mayoría, existencia condicionada, existencia impermanente, hasta la otra orilla. La otra orilla es el nirvana, o sea, la realización, la meta o como quieran llamarles. Evidentemente, para ir de una orilla a otra orilla, necesitamos esa barca, la barca de la doctrina, que nos va a ayudar, de alguna manera, nos va a proteger de todas las inclemencias que pueden sucederse mientras estamos transitando por ese mar de la impermanencia, ¿no? Pero evidentemente esa barca de algún modo nos conduce, si es bien direccionada, hacia esa otra orilla, hacia el nirvana. Pero muchos maestros budistas, creo que con razón, dicen que una vez que uno llega a la orilla, a la otra orilla, a la meta final, al nirvana, sería muy tonto seguir transportando la barca ya en esa otra orilla, en esa otra tierra firme del nirvana. Habría que dejar la barca, naturalmente, porque ya se llegó a la meta final. Pero bueno, pasa muchas veces que nos enamoramos demasiado de la barca o del sendero y nos olvidamos de la meta. Hay una historia que se cuenta en la India sobre un país de mariposas que, tenían su rey, su reina, todas vivían como todas mariposas, ¿no?, en contacto con la naturaleza y persiguiendo su tarea, cada una en su rol. Pero había un problema en ese país. Según los libros sagrados de las mariposas,
existía un país que es el país de las flores, que para ella sería como el paraíso. Existía, o sea, lo decía un texto sagrado, su texto sagrado, pero resulta que por alguna razón se había perdido el lugar, vamos a decir así, el lugar donde estaba ese país. Pero también en el libro sagrado, ese que estamos citando, describía que había una flecha en algún lugar del país de las mariposas, una vieja flecha que señalaba, daba la orientación hacia el país de las flores. De tal manera que todas las mariposas, como digamos parte de sus obligaciones civiles, tenía que dar algo de su tiempo para que buscar esa flecha, esa flecha. Bueno, cada una en lo que podía este, hacía ese trabajito. Bueno, una de ellas en algún momento haciendo ese servicio a toda la comunidad, ve volando ahí, ve que por ahí entre el pasto, algo raro ve. Bueno, se acerca y con sus patitas y sus alitas empieza a despejar el pastito. ¿Y qué descubre? Una flecha, la famosa flecha que decía el libro sagrado, que direccionaba, indicaba el país de las flores. Imaginémonos la algarabía de esa mariposa. Esa flecha existía. Enseguida fue volando, llena de regocijo, de alegría, hacia el castillo del rey. Y le dice al rey, a la reina, toda alborozada, encontré la flecha, encontré la flecha. Hay una alegría general, se avisa a todas las mariposas del reino y junto con el rey, la reina, los consejeros, todos van a ver dónde está la flecha, ahí. Y cuando llegan a la flecha, la empezaron a adorar. La flecha, por fin la flecha. Y quedaron ahí extasiadas con esa flecha y se olvidaron del país de las flores. Bueno, esta es una enseñanza. Muchas veces las enseñanzas profundas se dan en general a través de cuentos, así, de anécdotas, de parábolas, ¿no? Son los medios más importantes de transmitir verdades profundas. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Pasa en la búsqueda de la filosofía, o sea, en la búsqueda filosófica, ¿no? La flecha de la filosofía en general es la razón humana, todopoderosa. ¿Mm? Sí, cuando es bien direccionada, educada, bien utilizada, nos puede guiar hacia la meta de la filosofía, o sea, del despertar del amor a la sabiduría divina. Pero ocurre frecuentemente que, y esto es lo que pasa, aunque ahora gracias a Dios de a poquito se está revirtiendo, que en nuestra cultura occidental ha
endiosado tanto a la razón, a lo racional, que se ha olvidado de que la razón solo es una flecha, una orientadora hacia algo superior, hacia algo elevadísimo, que está más allá de la razón. Y bueno, a veces por eso decíamos, los senderos son importantes porque nos canalizan, pero muchas veces de estar tanto en un sendero nos enamoramos del sendero y olvidamos la meta. En el caso de la oración, esto es algo un poco particular. Tenemos que aclarar, es un sendero que nos lleva hacia algo trascendente, hacia lo divino, hacia la meta final de la unión con Dios, como quieran llamarlo, samadhi, nirvana, etc. Hacia eso que trasciende todos nuestros conflictos, todas nuestras imperfecciones, es decir, hacia lo eterno. Pero claro, en este caso, la misma palabra oración, en la mayoría de nosotros, reviste, o sea, no está bien entendida desde el contexto de los grandes maestros de la oración, de lo que nos han enseñado. Evidentemente que esto un poco lo tratamos la vez pasada. En este sendero, como en cualquier sendero, por esa innata actitud humana, que es la actitud religiosa, que la vamos a encontrar en las primitivas culturas, desde que el hombre es hombre en este planeta hasta hoy en día. O sea, el hecho religioso, el hombre busca, consciente o inconscientemente, busca lo eterno, la felicidad, etcétera, etcétera. De ahí que la actitud religiosa innata, repito, en el ser humano, implica que el ser humano, todos nosotros, siempre tenemos eso que se da en llamar, en mayor o menor medida, la devoción, que como vimos la vez pasada, es una palabra que viene del antiguo latín, una palabra que no tenía un matiz sagrado, que tiene el significado de devocionarse a algo, devolver, significa dedicarse a algo. ¿Ah? Dedicar. O sea, me puedo dedicar a montones de cosas. Cuando deseo algo a lograr, ¿no? Que supongo, porque siempre es así, se supone que eso que voy a lograr me va a hacer feliz, ¿no? Entonces me devociono a eso, me dedico a eso, transito hacia esa meta, que es la felicidad. La felicidad que parece ser que es el único deseo que tenemos todos los seres humanos, ser felices. No tenemos un montón de deseos, uno solo, ser felices.
El problema está, ya supongo que nos damos cuenta, en cuál es el objeto que cuando yo, en la medida que me devocione a él, ¿m? y me acerque y lo consiga, me va a hacer feliz. Ahí es donde están las diferencias entre el objeto de felicidad. Bueno, puede ser un negocio, un triunfo profesional, una abultada cuenta bancaria, el confort familiar o social, en fin, otra persona, etcétera, etcétera. Pero nadie busca algo que sabe a propósito, desde el vamos, que eso que va a encontrar le va a hacer mal. Si no, lo hace porque se supone que le va a dar un grado mayor o menor de placer, de felicidad. Bueno, se devociona a eso. Esta palabra después se tiñó, o sea, se emplea en el sentido religioso, en el sentido de devocionarme hacia la verdad una, hacia Dios, en ese sendero. Ahora, intrínsecamente a esto, supongo que se darán cuenta, implícito al tema de la devoción, está el tema del amor. O sea, cuando yo me devociono hacia algo o hacia alguien, es porque voy sintiendo una atracción, un amor hacia ese algo o hacia alguien, que yo supongo que me va a hacer feliz. O sea, el amor y la devoción están íntimamente unidos. Podríamos decir que son sinónimos. Ahora, por eso, desde el punto de vista del desarrollo espiritual, cuando se habla de devoción, siempre tenemos que agregar devoción a Dios, no devoción a otras cosas, ¿no? Porque la devoción es eso, la devoción es implícita, pero a Dios, ¿no? O como quieran llamarle, ¿no? Cada religión le da un nombre distinto, que tiene su profundidad, pero bueno, son solo nombres. Ya lo vimos esto en el encuentro pasado. Por eso es importante reflexionar, aunque sea unos momentos, respecto del amor. Es algo que se ha estudiado, que han escrito los grandes maestros de la humanidad, tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? Lo han siempre enseñado. Eh, Evidentemente, el amor no es un pensamiento. Sabemos todo innatamente que es un sentimiento. Esto ya es importante. Y en ese sentimiento de amor, o sea, en ese deseo de unirme con el otro, con ese objeto de devoción, hay grados. Lo han dicho, repito, los maestros de Oriente, de Occidente, etcétera, etcétera. Quizá a veces no con estas palabras, pero sí con este sentido. En Grecia, por ejemplo, quizá el más grande de todos los maestros griegos, Platón,
escribió mucho y uno de los diálogos, dicen los que saben leer el griego antiguo, ¿no?, más hermosos que él escribió es el famoso banquete, que justamente trata del amor. Querían saber, todos se ponían en un banquete, así se estilaba en Atenas, ¿no? La gente culta se reunían en la casa de alguien y se proponía un tema. Se cenaba o se almorzaba y luego se exponía, cada uno de los participantes exponía su opinión sobre el tema que se eligió para ese banquete. Y en este caso, el tema que se eligió es el amor. Bueno, hay varios participantes que cada uno van dando su versión o su apreciación acerca de lo que era el amor para él, ¿no? Entonces le llega al final, ¿a quién? A Sócrates, ¿no?, el maestro de Platón. Y Sócrates cuenta una, no, o sea, no habla por sí mismo, sino que cuenta, relata una conversación que tuvo con una gran maestra, una sacerdotisa sabia de la región de Manitea, donde justamente se habló sobre las cuestiones del amor. Está al final justamente del diálogo del banquete, ¿no? O sea, el diálogo que tiene Sócrates con esta sacerdotisa. Y bueno, no voy a, quizás sea un tema para alguna otra, otro encuentro, ¿no? Pero al final del diálogo, justamente esta sacerdotisa, esta maestra, le dice los pasos que el ser humano da, movido por ese amor, para lograr la meta suprema, que en este caso es la belleza absoluta. No lo lindo, sino la belleza absoluta. No olvidemos que un poco cuando Platón define lo que se llama lo absoluto, la realidad ultérrima, él, digamos Dios, para él es el bien, la verdad y la belleza. Entonces, dice Diotima, pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como peldaños e ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta y de las normas de conducta a los bellos conocimientos y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. En este periodo de la vida
querido Sócrates, le dice esta mujer, más que ningún otro le merece la pena al hombre vivir cuando contempla la belleza en sí. En este caso, vemos que hay un proceso en esa búsqueda, de lo particular a lo más universal. Recordé también que en Occidente uno de los grandes, digamos, santos, filósofos, místicos de Europa, Bernardo de Claraval, anduvo vivo por allá por el año 1000, ¿no? Entre el 1000 y el 1100, nace en Francia. Fue una vida incansable, ¿no? Perteneció a la orden del Cister. A lo largo de su vida fundó como dicen 68 monasterios, escribió bastante. Y hay un pequeño tratado que él escribe que se llama justamente el Tratado del Amor de Dios. No es muy largo, pero bueno, no lo voy a leer todo, ¿no? Entonces él habla de 4 grados de amor. El primer grado le dice, el hombre se ama por sí mismo. Ese es el primer grado. El hombre se ama por sí mismo. Y dice, como la naturaleza humana es frágil y enfermiza, la propia necesidad le impulsa a amarse. En primer lugar, a sí misma, es decir, a cuidarse. El amor por el cual el hombre se ama a sí mismo antes que a ninguna otra cosa, ese es el amor, el primer grado. Solamente se preocupa de sí mismo. Este amor es un tipo de amor innato, es decir, lo tenemos todo. El segundo grado de amor, ¿no? Él le llama el hombre ama a Dios por sí mismo. Ya es una madurez un poco mayor. El hombre, antes del primer grado, el hombre se ama a sí mismo. Segundo grado, el hombre ama a Dios por sí mismo. Y entonces dice, el hombre ama ya a Dios, pero todavía por sí mismo, no por Dios. Es una gran prudencia comprender lo que uno puede por sí mismo y lo que puede con la ayuda de Dios. Y tratar de no ofender al que te mantiene íntegro, o sea, Dios. Mas cuando las tribulaciones son numerosas, acudimos sin cesar a Dios y recibimos continuamente de Él la salvación. ¿Cómo no va a enternecer esa gracia salvadora el pecho y corazón más duro y hacer que el hombre ame a Dios no ya por sí mismo, sino también por Él? Ya es un grado más avanzado. Pero hay un tercer grado. El hombre ama a Dios por Dios mismo. Ahora ya esto es un avance. El hombre ama a Dios por Dios mismo.
De este modo, comenta, la experiencia de su bondad, o sea, de la bondad de Dios, mucho más que el propio interés, le impulsa a amar limpiamente a Dios. Digamos también, ya no amamos a Dios por nuestras propias necesidades, sino porque nosotros mismos hemos probado y sabemos qué dulce es el Señor. Quien así se siente afectado, cumple sin dificultad el precepto de amar al prójimo, ¿no? Porque el amor a Dios por Dios mismo incluye a todas sus criaturas. Es inconsistente, es loco, es amar a Dios y no amar al prójimo, ¿no? Pero hay un último grado. El hombre se ama a sí mismo por Dios. Y comenta, llegará un momento en que la criatura esté plenamente conforme y concorde con su Hacedor, con Dios, ¿no? Porque llegó a este gran estado, el anterior, ¿no? Procuremos también de nuestra parte que tanto nosotros como todo lo nuestro sea para Él, es decir, para su voluntad. Que nuestro gozo no consista en haber acallado nuestra necesidad, ni en haber apagado la sed de felicidad. Que nuestro gozo sea su misma voluntad realizada en nosotros y por nosotros. Cada día le pedimos en la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ya la felicidad humana, o sea, la meta suprema del amor, esa felicidad, es justamente el ser instrumentos de lo divino, ¿no? Bien, esto con respecto al amor lo traje a colación porque en este sendero de la oración es muy importante esto. O sea, por lo menos nos orienta en saber dónde estamos ubicados, así, concretamente, existencialmente, ¿no? Y que es todo un proceso de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo del amor? Otro tema, porque estuvimos hablando bastante sobre unas cuantas cositas, pero ¿qué es la oración? ¿Cómo se define? Este tema está profundamente desarrollado dentro de la mística cristiana, sobre todo de la ortodoxia griega, rusa, o sea, del cristianismo ortodoxo en general. Más o menos por allá, por el fines del siglo III, siglo IV, después de Cristo, por supuesto, el cristianismo ya estaba influenciando todavía dentro del Imperio Romano, muchas ciudades, muchas regiones,
con la predicación de los apóstoles, sobre todo de San Pablo. Y entonces se da un fenómeno muy raro. Mucha gente, cristiana ya, culta incluso, no todos, pero muchos sí, porque muchos eran filósofos, sabían leer, escribir, otros no, pero muchos de ellos sí, abrazando la esencia del cristianismo, dejaron todo, dejaron todo, sus propiedades, su vida en las ciudades, etcétera, etcétera, y se fueron al desierto, a los desiertos de Egipto, algunos a los desiertos de las regiones de Arabia. ¿Por qué? Porque querían entender por experiencia propia un mandato que el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses les había mandado, o sea, a todos, orad sin cesar, orad sin cesar. Entonces, la inquietud de esta gente, o sea, los grandes primeros monjes, digamos, cristianos, anacoretas, era cómo un ser humano puede lograr orar sin cesar, es decir, siempre, aún en sueños, aún durmiendo, aún trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo puede un ser humano lograr ese estado de oración continua? Esa era una gran preocupación. Querían, no a través de libros, porque en realidad no había ningún libro que hablara de esto. Era un mandato del apóstol San Pablo. Entonces, bueno, por eso huyeron, se alejaron del mundo, fueron a las cuevas, a los desiertos, y ahí, en todo un largo proceso, pudieron entender y experimentar eso que San Pablo había dicho, el estado de oración continua. Estos son los famosos primeros padres del desierto. Muchos eran griegos, otros eran sirios, ¿no? Que en esa época no había una división geográfica como ahora, ¿no? Muchos que sabían escribir e incluso eran filósofos, dejaron después escrito todas sus experiencias, todas sus reflexiones, todos los pasos. Hubo grandes monjes, grandes santos, ¿no? Este cúmulo de conocimientos por ellos dejados, no conocimientos racionales, vividos, experiencias propias, mucho tiempo después se reunió en un libro, uno de los libros más magistrales que existen de la mística cristiana, que se llama la Filocalia. En realidad, la Filocalia de la oración de Jesús. Fue escrito en griego al principio, luego fue trasladado al ruso y en algunos otros idiomas también, más modernos, y en castellano, hará unos años, una editorial argentina los pudo traducir al castellano, ¿no? Que creo que es la editorial Lumen, acá tengo, son 4 tomos
cada uno así de gordo, podríamos decir, ¿no? Donde ahí está reunido todas las enseñanzas y todas las experiencias de estos padres del desierto. Filocalia de la oración de Jesús. Filocalia es un término griego que significa filos, amor, o sea, igual que filosofía. Calia es algo así como belleza. O sea, el amor a la belleza de la oración de Jesús. Cuando uno estudia estas obras, se da cuenta de que, por eso se les da a llamar posteriormente, los psicólogos del desierto. Porque ellos, imagínense ustedes, imaginémonos todos, lo que es un desierto. Un desierto, es decir, arena, monotonía total, calor en el día, frío en invierno, en la noche. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Qué ocurre en un desierto? Que luego el papel del desierto, aunque continúa muchas veces, pero hoy fue reemplazado por los monasterios. El monasterio trabaja, vamos a decir así, cumple la función de un desierto, es decir, la disciplina, la monotonía, todo eso, cuando uno se enfrenta con eso, o sea, vive en eso, en ese ambiente, obviamente que empieza a salir, para bien o para mal, todo lo que uno tiene dentro en su subconsciente. Enfrentarse a esa soledad, por eso de ahí el monje. Monje viene del griego monos, solo. ¿Me explico? En esa soledad, uno le guste o no le guste, se comienza a enfrentar consigo mismo. Sobre todo con todo aquello que ahora en la mayoría de nosotros son inconscientes, son fuerzas inconscientes, pero que en esos estados de soledad cobran conciencia, surgen. Es como una especie de profundísima y paulatina catarsis. ¿Para qué? Para que todo aquello que opaca, que impide la unión del alma con lo divino, pueda ser de a poco superado, suprimido, no reprimido, suprimido. De ahí entonces que en esos textos de la Filocalia hay muchos padres, muchos conocidos, otros no tanto, que hablan, insisten desde distintos ángulos sobre el tema de la oración. Uno de ellos, Evagrio Póntico, fue un santo padre de allá, vivió allá por el siglo IV, escribió bastante y nos ha dejado sobre la oración estas definiciones. La oración es una conversación de la inteligencia con Dios. Otra, la oración sin distracciones es la intelección más alta de la inteligencia. Otra,
La oración es una elevación de la inteligencia hacia Dios. Otra, la oración es un estado imperturbable, más allá de las cumbres del intelecto, alcanzado por la inteligencia enamorada de la sabiduría. Otra, la oración es abandonar los pensamientos. También dice, la salmodia, o sea, el cántico espiritual, ¿no? De todo, el canto gregoriano, el canto de la tradición monástica griega, es muy hermoso, ¿no? Bueno, se canta, es un poco el papel que cumple el kirtan en la India, ¿no? Los cantos que, bueno, Evagrio dice, la salmodia calma las pasiones y aplaca la intemperancia del cuerpo. La oración hace ejercitar a la inteligencia su actividad propia. Y por último, una última definición dice, el cuerpo tiene el pan como alimento, el alma a la virtud, la inteligencia a la oración espiritual. Hay muchas otras definiciones así de este tipo por otros santos padres. Y un poco traje a colación esto para entender, o sea, para entender y profundizar después en la experiencia orante de la oración. Es importante que uno, aunque sea someramente, tenga en cuenta, digamos, lo que es el ser humano, lo que somos nosotros, de qué estamos hechos. Porque sin esa guía, ¿no? O sea, conocer un poco lo que es la antropología, en el sentido espiritual del término, ¿no? Eh, por eso en todas las corrientes místico-metafísicas, en todas las enseñanzas, orientales, occidentales, siempre hay una enseñanza sobre la constitución del ser humano. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la Vedanta hindú, ¿no? En la Vedanta Advaita, no dualista, tenemos que el ser humano está constituido por 5 niveles, ellos le llaman 5 koshas, 5 envolturas, ¿tá? Y en el centro, en el fondo de la cual envuelven ¿quién? Al espíritu inmortal. ¿Tá? Bueno. Después hay otras que en vez de 5, por ejemplo, dentro del Raja Yoga se usa más el, el cuerpo denso, cuerpo sutil, cuerpo causal, ¿no? Bueno, es decir, todo y en la enseñanza cristiana, en la mística cristiana, bueno, está esa división. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Ah? Esto es muy importante estudiarlo para uno mismo. Para, digamos, en ese sendero de la oración, que supongo que todos nos daremos cuenta ya, que no es un sendero hacia afuera, es un sendero hacia nuestra propia intimidad profunda. ¿tá? Entonces, estas definiciones que leímos, en este caso de Evagrio Póntico, ya nos aclaran que no es lo mismo la plegaria
que la oración. ¿Mm? No es lo mismo la plegaria que la oración. O sea, nos da a entender que la oración es un estado al que se llega a través de todo un largo y amoroso proceso que es donde interviene la plegaria, el cántico espiritual, las posturas corporales, etcétera, 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 ¿no? La plegaria en el sentido de las invocaciones. Eso también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de India, los mantras budistas, todas las religiones están esas fórmulas devocionales hacia que nos orientan y nos purifican cada vez más, nos acrecientan nuestro grado de amor por lo divino, reemplazando e incluyendo a su vez todos nuestros amores individuales, ¿no? Porque cuanto uno más se sumerge en el amor divino, eso incluye a todos los otros amores. No se puede amar a Dios y no amar a la gente o a los animales o a la planta. Eso es un contrasentido total. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces ya tenemos algo en claro. Desde el punto de vista de la ciencia mística, la oración es un estado al que se llega. Por extensión, bueno, se emplea la palabra oración, bueno, para la plegaria y todas esas cosas. Pasa con la palabra meditación. En realidad, sobre todo desde el punto de vista del Raja Yoga, la meditación es el anteúltimo paso. O sea, es un estado ya de la mente, que se llega luego de transitar paciente y constantemente por 6 pasos anteriores. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, meditación, y el resultado, el samadhi. Pero bueno, a veces por la, digamos, popularización se emplean las palabras de otra manera. No importa eso. Ahora bien, por eso entonces, también acá podemos darnos cuenta que hay grados. Este tema lo trató muy bien, de una manera excelente, ya más cercano a nosotros, un padre cristiano de la Iglesia Ortodoxa rusa. Se le conoce como Teófano el Recluso. Fue un gran maestro, vivió entre el año 1815 y fallece en 1894. Fue abad de uno de los grandes monasterios de Rusia, ¿no? Allá en el norte, no sé, por la Siberia, ¿no? Un gran monasterio, muy famoso. Y él escribe mucho también sobre el tema. Uno de los libros más importantes, y se los aconsejo para aquellos que quieren entender, profundizar, tener una guía para sí mismo en el proceso de la oración, es este libro, ¿no?, que se llama El arte de la oración. También es un libro de una editorial argentina, editorial Lumen, creo que también es la misma de la Filocalia. Esa editorial tiene muchos libros de este tipo. Es un libro maravilloso para entender no solo la parte intelectual de la oración,
sino todos los consejos prácticos que todo devoto de lo divino, a pesar de que está dentro de la tradición cristiana, pero esto es válido para cualquier tradición religiosa, vaya transitando por este sendero, ¿no? Y nos va dando ideas, consejos, cuidados para que el sendero no se desvíe hacia otras cosas. Él analiza y enseña que la oración se compone de 3 grados. Él le llama al primer grado la oración vocal, el segundo grado le llama la oración del intelecto y al tercer grado le llama la oración del corazón. Dice algo así, yo acá tengo sintetizado, este primer grado, que es por donde se empieza, por supuesto, es la oración vocal o corporal. Bueno, es la oración vocal o de la lengua. Se repite la oración, ¿no? Se pronuncia con los labios. ¿En qué consiste? Bueno, en lo que decíamos antes, en recitar, en leer, fórmulas, oraciones, plegarias. Interviene el cuerpo también en este primer grado, posternarse, arrodillarse, o a veces permanecer de pie. ¿No? En realidad, según él, este primer tipo en realidad no debe considerarse oración. ¿Está? Y hace una aclaración, pero es el primer paso, pero hace una aclaración. Además de recitar las fórmulas o los mantras o las plegarias, dice, es necesario concentrarse interiormente en el sentido de lo que se está diciendo. Porque si lo repito mecánicamente de la lengua para afuera, ¿no? Cualquier mantra, qué sé yo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, o Señora de mí, un instrumento de tu paz, o Señor Jesucristo, y así realmente no voy a adelantar mucho, ¿no? Porque es algo mecánico. Por eso él aconseja, mientras estoy repitiendo la plegaria, debo concentrarme en el sentido de lo que estoy diciendo. Cuando me tomo el tiempito diario, al principio, para esta práctica, con el tiempo surge un segundo grado de oración, que él le llama la oración del intelecto. ¿Qué pasa ahí? Ahí la oración, la fórmula, se interioriza. Es como la interiorización de la oración vocal. O sea, ahí ya es un estado muy avanzado, el intelecto, o sea, todo, bueno, nuestro órgano psíquico, vamos a decir, sobre todo intelectual, piensa la oración, piensa en su interior, repite en su interior a través de pensamientos las palabras de la oración sin ningún movimiento de los labios. O sea, que en este nivel ya bastante profundo,
el intelecto ora sin formar ninguna palabra. Todo lo que conocen algo de psicología, este, básica aunque sea, se sabe que un pensamiento, o sea, no puede haber al mismo tiempo, varios pensamientos juntos. Parece que sí, porque nuestra mente está tan loca que parece que son montones de pensamientos juntos, pero no es así. Digamos, la curva del pensamiento es uno detrás de otro, uno detrás de otro. Un pensamiento surge, llega a su punto máximo, declina, luego vuelve a surgir otro, lo mismo, declina. Evidentemente que esto es tan rápido que parece que vienen todos juntos, pero no es así. En gente de mucho tiempo de meditación lo puede ver eso. O sea, uno de los fines de la meditación profunda es que es enlentecer, vamos a decir así, la vorágine de los pensamientos, hacerlos cada vez más lento. Entonces ahí uno puede observar esto que ahora lo estoy diciendo teóricamente, ¿no? Entonces, en este segundo estado, por una asidua práctica, con mucho amor por Dios, del primer estado, ya la oración se interiorizó. Ahora se piensa. Pero, aquí está la cuestión, el pensamiento que surge y muere, y el otro que surge y muere, y el otro que surge y muere, es el mismo, la oración pensada, no hay otro más. Eso es lo que es, el intelecto está ocupado solo con ese único pensamiento. Se imaginarán que ya es un grado muy avanzado, ¿no? Pero hay un tercer grado, que es la oración del corazón. Ya no nos queda mucho tiempo para entrar en el tema del corazón. Si Dios quiere, la próxima vez vamos a profundizar sobre el tema del corazón. Pero, para ir terminando, en este tercer grado, ya la oración no se piensa. Se entra a un nivel todavía más profundo que el intelecto, cuyo símbolo es el corazón. Ya ahí la oración se siente, se siente, se siente. Y se siente siempre, haciendo lo que se esté haciendo, no importa. Estos grandes santos padres nos decían, durmiendo, trabajando, etcétera, etcétera. Ese sentimiento es continuo. Aquí entonces es en donde ellos, por experiencia propia y de sus discípulos, pudieron entender y comprender y realizar el mandato que 2000 años antes había formulado San Pablo. Orad sin cesar. Ya se siente, ya no hay palabras, ya no hay pensamiento. Por eso, en palabras de Teófano el Recluso, él a este estado le llama oración contemplativa o a veces oración de éxtasis. Y también un estado de arrobamiento.
¿no? Ese estado de arrobamiento que siglos antes, una de las más grandes santas de Europa, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Llegaba y explicaba en lo que podía ese sublime, amoroso, inexplicable estado de unión con Dios. Bien, espero que, no sé, en mi imperfección haya servido de algo para orientarnos en lo que es este arte verdaderamente, ¿no? De la oración, este sendero. El lunes próximo no vamos a estar, pero nos queda el último lunes de julio, que es el 27, y ahí nos vamos a reencontrar para terminar con este tema. Les agradezco mucho que nos hayan seguido y bueno, que Dios los bendiga, que pasen bien el resto de su jornada. Hasta siempre.